espiritual. Y si uno espiritualmente está ciego, lee la Biblia y no entiende absolutamente nada. Y cuando el Señor le da vista espiritual, lee la Biblia y dice, ah, hombre, esto ahora tiene luz, ahora entiendo, ahora comprendo. Es como el que no sabe un idioma. Si alguien aquí supiera alemán y se nos pusiera a hablar en alemán y ninguno conoce alemán, pues diríamos, ¿qué dice este, no? O alguna lengua que no conocemos, finés o una lengua extraña, diríamos, este está loco, ¿no? Pues esa es la visión que el no creyente tiene del cristiano. Está loco, porque hablamos un idioma que no puede comprender. Hasta que comprendes, entiendes, aprendes aquel idioma. Estamos en Romanos 10:14, si alguien lo puede leer. ¿Cómo puedes invocar el papel en el cual no han creído? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? Sí. Entonces, ¿cuál es el medio de que aquella persona que tiene ceguera espiritual pueda abrir sus ojos y pueda empezar a entender espiritualmente? La predicación, sí. Si no ha oído, no va a conocer, no va a entender. Y no puede oír si no vamos a predicarle. Hay que proclamar el mensaje del Evangelio. Por tanto, necesitamos las Escrituras, esta revelación especial. Revelación especial. Para conocer a Dios personalmente, para conocer el camino de salvación. ¿Podemos leer estas 4 lecturas también? Por turno vosotros. Mateo 4:4. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Primera de Pedro. Marc. Primera de Pedro 1:23-25. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca, y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio nos ha sido anunciada. ¿Y una más, Karina? Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Jesucristo Jesús. Fijémonos cómo lo describe Primera de Pedro. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios. Renacidos por la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que produce este nuevo nacimiento en la persona. No es un atardecer por bonito que sea, es la palabra de Dios. Hombre, si te vas a ver el atardecer y estás leyendo el Salmo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios, pues sí, ahí puede abrirse tus ojos y empezar a comprender espiritualmente. ¿Qué 4 cosas hace la Biblia según el Salmo 19? Y ahí veis que tenéis en la página siguiente 1, 2, 3, 4 para que las anotéis. Os dejo un minuto para que podáis leer este pasaje del Salmo 19 y escribáis 4 cosas que la palabra de Dios produce en la persona. Muchos años en la fe, este tema de hoy os parece muy elemental, muy básico, pero a partir de aquí vamos a ir construyendo, ¿sí? Luego vais a tener que abrochar los cinturones. Habrá sesiones que vais a tener que abrochar los cinturones porque vamos a ir rápidos. Entonces, continuamos. Según este pasaje del Salmo 19, ¿qué 4 cosas produce, hace en mi vida, en la persona, la palabra de Dios? La primera, convierte el alma. Si lo pudiéramos escribir en una sola palabra, lo llamaríamos regeneración, sí, renacer, nueva criatura, cambio, algo que tantísima gente desea, ¿verdad? ¿Cuánta gente dice, uy, si mi vida pudiera cambiar? La palabra de Dios convierte el alma, cambia. Ese convierte el alma, desde el hebreo podríamos traducirlo también como cambia la vida. La palabra de Dios cambia la vida. Segunda cosa que hace la palabra de Dios, hace sabio al sencillo, o sea, nos da sabiduría. ¿Y eso no lo busca también el mundo desesperadamente?
¿verdad? Busca sabiduría, sabiduría, sabiduría. Conocer más, saber más. Tercera cosa que produce la palabra de Dios. Alegra el corazón. Nos da gozo. ¿Sí? Gozo, sí señor. La hermana lo ha dicho con gozo, muy bien. Gozo. ¿Y no lo busca también el mundo desesperadamente? Gozo, gozo, gozo. Y no lo encuentra. En la palabra de Dios está. Produce gozo. Y el último. Alumbra los ojos. Qué bonita expresión. ¿Qué significa? La visión, la luz, la claridad espiritual, la dirección. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Alumbra los ojos, ¿sí? No estamos ya ciegos. El cristiano cuando viene la fe ya no está perdido, sin rumbo, no sabe qué hacer, dónde va, de dónde viene, qué es lo que tiene que hacer en esta vida. No tiene claridad. Una claridad que el mundo no puede dar, ¿sí? ¿Cómo conocer la Biblia? Veis que estamos pasando mucho rato de estos 4 elementos en el primero, la palabra. Primeramente, la vida del cristiano tiene que estar fundamentada en la palabra, porque es palabra de Dios, el Señor habla en nuestros corazones. Entonces este es un tema muy importante, ¿cómo conocer la Biblia? Aquí hay varios versículos que apuntan a que hemos de conocer más de las Escrituras. ¿Podemos leer por turnos cada uno? Ya acabamos aquella mesa, ¿verdad? Sí. Pues empezamos esta, Jonati, y damos la vuelta así. Segundo de Timoteo 2:15. Sí. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de la verdad, de verdad. Primera de Pedro 2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Salmo 119:11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Salmo 119:38. Confirma tu palabra a tu siervo que te teme. Salmo 119:105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Ajá. Vemos estos versículos como resaltan la importancia. He guardado tus dichos para no pecar contra ti. Para agradar al Señor necesitamos conocer la palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera mi camino. Para guiarnos en la vida necesitamos conocer la palabra, para saber cómo conducirnos. Para crecer, 1 Pedro 2:2, crecer espiritualmente necesitamos alimentarnos de la palabra. Entonces la palabra es esencial para el creyente. Y aquí veis esa manita, para recordar. Es una manita que agarra una Biblia. Tiene 5 dedos y cada uno de ellos es un aspecto el cual nos acerca a la palabra. Hemos de escuchar, hemos de leer, hemos de estudiar, hemos de memorizar, hemos de meditar en la palabra. Y necesitamos crecer en esos 5 aspectos. Los 5 dedos tienen que crecer. ¿Imagináis la mano? Los 5 dedos tienen que crecer. En primer lugar, y vamos a hacerlo más a modo de reflexión, pero general. Vamos a tomar notas ahora cuando respondamos, pero podemos todos responder a esto, ¿sí? Escucha la palabra. Leemos estos 3 versículos. ¿Quién tocaba? Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Lucas 11:28. Y él dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Nehemías 8:7. Los levitas, Jesúa,